tal amigos? Esto es Costa Urbana, ya vamos para el programa número 10 y el día de hoy nos acompaña la maestra Claudia Inés Martínez. Claudia, te agradezco tu participación el día de hoy en este programa. Y bueno, pues para iniciar, te recuerdo, pues nuestros ejes tienen que ver con la ciudadanía, tienen que ver con la participación de la ciudadanía. Vamos a trabajar el tema de la identidad, pero particularmente por tu experiencia y por tu expertise, pues el tema del turismo es algo que no puede, ¿no?, desasociarse de la realidad de Cancún. De entrada, nos gustaría que nos platicaras quién es la maestra Claudia Martínez. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, soy una profesora investigadora de la Universidad del Caribe. Ese cargo lo tengo desde el 2010, pero bueno, ante todo me defino como docente, ¿no? Y mi formación es licenciatura en turismo, soy licenciada en turismo y tengo posgrado en geografía y siempre trato de analizar el fenómeno turístico desde la geografía. Recuérdanos cómo fue tu experiencia, cuál fue los impactos que tuviste o los efectos que tuviste cuando decidiste llegar a vivir aquí a Cancún. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, Quintana Roo tiene que ver con mi llegada a México, ¿no? Nací en Argentina, nací en una ciudad a 500 kilómetros de Buenos Aires que se llama Bolívar, pero desde los 18 años me fui a la Patagonia a estudiar turismo. Recibida y en una etapa económica muy difícil de Argentina, previa a la crisis del 2001, una amiga había llegado a Cancún y me habló de que había muchas posibilidades laborales y que había una universidad, porque yo ya era docente. En el 99 tuve mi primer cargo docente. Entonces analicé y había un convenio y llegué, armé un convenio, una estancia académica con la Universidad de Quintana Roo, pero en el campus de la isla Cozumel. Entonces yo llegué a México, a Quintana Roo, entré por el aeropuerto de Cancún en el 2001 y viví 4 años en la isla de Cozumel, y en el marco de ese periodo de mi vida en México, bueno, ahí fue la llegada a Cancún. ¿Qué recuerdo? Yo conocí Cancún no el día que llegué, porque el día que llegué me fueron a buscar al aeropuerto y me fui a Playa del Carmen. Entonces, bueno, conocí el aeropuerto de Cancún, que es para mí el aeropuerto y tiene mucho de la identidad de Cancún. Y la sensación, primero es en términos del clima, ¿no? Yo venía de la Patagonia, en una zona bastante árida, altiplanicie, no es la montaña, pero altiplanicie, desértica, y el momento de bajar el avión es sentir ese vaho, ese sauna y sentir que eso era el Caribe, ¿no? Era la primera vez que yo estaba tan lejos en otra parte del continente, solo había conocido los países limítrofes. Y ese vaho, ese calor, y otra cosa que me impresionó mucho fue el verde, ¿no? Yo venía de una altiplanicie desértica y ese camino del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen me pareció que iba por un túnel verde, esa selva verde exuberante. Eso me impactó muchísimo, ¿no? Y la primera visita a Cancún, el primer fin de semana que pude hacerme, recuerdo claramente, llegué y bueno, quería ir a la zona hotelera, ¿no? Yo había estudiado todo el proyecto Cancún en el marco de mi licenciatura, había leído autores mexicanos y me había intrigado mucho. Desde antes de llegar a Cancún, yo conocía el proyecto Cancún a fondo, el contexto político que lo gestó, el contexto geográfico, económico, de la geografía económica del momento. Entonces tenía mucha información de eso y quería conocer la zona hotelera. Y bueno, me tomé el R1 en el Chedraui y me impactó. La densidad y la concentración de hoteles, nunca había visto algo así. Me impactó la prolijidad de los bulevares, el pasto, la selva, los jardines. Me parecía perfecta, ¿no? Me parecía un mundo perfecto la zona hotelera y me impactó mucho y me llamó la atención porque no estaba acostumbrada a esa densidad y a ese tamaño de los hoteles. Sobre la identidad de Cancún,
A mí desde hace tiempo es un tema que me preocupa, lo trato de cubrir en mis clases, particularmente recibo a los estudiantes de turismo de la Universidad del Caribe con una materia que se llama Introducción al Turismo y aunque sea colateralmente trato de inculcar elementos que hacen a la identidad de Cancún, aunque no está así puntualmente en el programa. Cuando revisamos la historia del turismo en el mundo, en México, yo hago énfasis en la historia del turismo en Cancún, que creo que tiene que ser el rasgo que nos unifique, ¿no? La gestación de Cancún se gesta a partir del desarrollo turístico, entonces para mí tiene que ser un rasgo de identidad muy fuerte y paradójicamente el proyecto Cancún no es muy conocido. Entonces, en esa construcción de identidad, de la construcción de la ciudad en torno a un proyecto turístico, hace falta más dar a conocer ese proyecto para sentir el orgullo de vivir en una ciudad única, una ciudad del siglo XX, de las décadas del 70, que se construyó en un México distinto, en un México democrático, independiente, que no tuvimos etapas coloniales, no tuvimos guerras de independencia fuertes o esta zona. Entonces creo que esa construcción de la identidad de Cancún está en marcha, es un proceso y todos contribuimos. Con una población que es migrante, si no mal recuerdo, del censo del 2010, la población de Cancún, el 65% de los habitantes de Cancún no había nacido en la entidad. Entonces, para poder construir una identidad propia hace falta mucha educación y conocer cómo se gestó, cómo se fundó y conocer el proyecto Cancún. ¿Qué nos puedes decir sobre la ciudadanía y de su participación en Cancún? Bueno, yo reconozco varios grupos que tienen peso, sobre todo pensando en la identidad y en la construcción de Cancún. Los grupos de pioneros organizados me parece que han hecho mucho para construir esta idea de ciudad, identidad y buscar participación ciudadana, reconociendo símbolos y lugares de Cancún. Sí, también hay que ser realistas, que a veces son acciones aisladas, sin una organización, sin un plan un poco más a largo plazo o mediano plazo, pidamos mediano plazo, y que sí, que salen únicamente cuando hay un quiebre de ese status quo y se necesita o hay indignación por una acción, sale la gente y reclama y hace participación, pero falta esa idea de planear la participación ciudadana o reconocerse como actores que puedan incidir en el desarrollo, en buscar y mejorar todo el tiempo las mejores condiciones de vida para el cancunense. Sí hay acciones, también comparto que son bastante de reacción ante alguna situación problemática y las veo muy aisladas y falta esa organización y poder planear de manera más enfocada a construir más que recuperar. Claudia, y tomando en cuenta tu experiencia en el ámbito de la geografía, ¿qué nos podrías decir sobre la geografía social de Cancún? Bueno, es quizás uno de los puntos más interesantes de la conformación de la sociedad cancunense, ¿no? Recuerdo alguna vez que en una actividad con los chicos con Tiziana Roma en el centro, me regaló una postal que decía: en Cancún viven más de 100 nacionalidades. O sea, reconocer primero que es una ciudad cosmopolita, pero antes de ser cosmopolita tuvo una población eminentemente maya, ¿no? Entonces es muy interesante porque tenemos un tejido social diverso, con prácticas y costumbres propias de su cultura, que lo vemos reflejado y se ve en la riqueza de muchos aspectos, quizás por ejemplo en la gastronomía. Yo deliro eso de poder salir y decir qué podemos comer hoy, qué queremos probar, y hay cocina de distintos países,
la cocina tradicional, e incluso con este fenómeno migratorio interno tenemos cocina de los distintos estados mexicanos. Entonces podemos ir a comer un pozole guerrerense o podemos comer carne de Sonora. Me explico que le da una riqueza muy interesante a la sociedad. También le da prácticas culturales diferentes que se vuelven invisibles, pero el cancunense día a día se va identificando, va reconociendo de a poquito o en el paso de los días como parte de una misma comunidad, ¿no? Quizás uno de los aspectos que rompa un poco la vida comunitaria es el trabajo asociado a una zona escindida territorialmente de donde está la ciudad. Eso siempre me llamó la atención, qué impactos tiene en la población trabajar en un lugar como la zona hotelera y residir en un lugar que, bueno, constructivamente, en cuestiones de mantenimiento y de infraestructura, son diametralmente opuestas. Estamos en una ciudad que tiene mucho rezago de urbanismo, de problemas urbanos muy serios, desde las vialidades, la pavimentación de las calles, las áreas verdes. Trabajan en una zona que parece idílica y perfecta y viven en un contraste muy fuerte, ¿no? Y el hecho de pasar muchas horas en ese lugar también hace que su casa se vuelva a veces un dormitorio, y solamente se llega a descansar y todo el día. Entonces quizás falta esa vida de colonia, de barrio, de tener la gente ahí, o que vuelva la pareja a comer al mediodía, se ven a la mañana y se ven a la noche. Es parte un poco de la dinámica de la actividad turística, ¿no? Y en nuestro caso, que es casi prácticamente la única actividad económica de la ciudad, hace que genere una dinámica muy particular en términos de la ciudad. Bien, y bueno, con esta entonces emergente participación de la ciudadanía, ¿cuál es tu opinión acerca de estos hechos que se han venido dando? Caso Tajamar, caso Ombligo Verde, caso El Mirador, Playa Delfines, donde no hay esta comunicación entre la ciudadanía, los empresarios y los gobernantes. ¿Qué nos puedes decir como impacto social y como impacto turístico? Sí, son tristes esas situaciones, todas. Todo se pierde, o sea, nadie saca ganancia de esas situaciones. Creo que el problema está desde el origen, ¿no? Desde la planeación, a veces la falta de profesionalismo en puestos claves que permitan ver por ejemplo, ante una inversión, solo ver una repercusión, que puede ser la económica en términos de generación de empleo, el cliché de siempre del turismo, ¿no? Los beneficios del turismo. O la competitividad. Sí, o mejorar, generar empleo. Solo quedarse con una de las bondades que podrá tener un proyecto y no mirar todo el entramado que tiene que ver lo que genera una inversión, trae como consecuencia estas problemáticas. Y yo lo atribuyo mucho a la falta de planeación, a la falta de profesionalismo en las personas que tienen el poder, o sea, la falta de consulta, si frente a una inversión que llegue, poder hacer consultas con personas que puedan dar opiniones, una asesoría, solamente quedarse con el discurso de los beneficios o las bondades económicas que puede traer un proyecto sin ver las repercusiones. Cuando se estudia el turismo hay distintas aproximaciones, desde la fenomenológica, desde la industria y desde el enfoque sistémico, ¿no? Nosotros, como investigadores, el encuadre más interesante es verlo como un sistema todo interrelacionado. Y ya el discurso de las bondades del turismo y las ventajas y los beneficios es un discurso atrasado. Esto de la industria sin chimeneas, no. El turismo también impacta, el turismo también genera repercusiones ambientales, sociales y económicas negativas, porque
se puede promover mucho la inversión extranjera directa, pero también hay que reconocer que no hay un estudio del multiplicador de la inversión, cómo esa inversión se multiplica. Si yo tengo una matriz de inversión extranjera, también hay que ver las filtraciones que hay en ese sistema económico del dinero. Cuando los insumos son importados, cuando los puestos gerenciales son foráneos, cuando las ganancias se van a las casas matrices. Entonces, podemos hablar mucho de generación de empleo, pero también cuánto del dinero que se genera con esa inversión queda realmente en la comunidad. Un ejemplo o un buen trabajo de análisis del multiplicador de la inversión o del ingreso del dinero al mercado turístico de Cancún es necesario para ver, porque nadie duda que haya buenos rendimientos en el sector hotelero o en las principales empresas turísticas, pero eso no se ve reflejado en la comunidad. No hay mejores condiciones de vida ante una mejor temporada turística. Entonces está pasando algo con este tema del multiplicador del gasto. Es algo muy interesante, complejo de estudiar, y tomar una decisión solo, quedándose con el discurso ya desfasado de que generaría ingresos. Hoy una inversión en una zona hotelera saturada de inversiones, con densidades que superaron la infraestructura original que se construyó. Infraestructura, hablo en drenajes, en desagües, en alcantarillado, en aguas, en dotación de agua potable. Seguir aumentando densidades cuando no se ha aumentado quizás la infraestructura, tiene repercusiones ambientales serias y también sociales, en el sentido de la disminución del espacio público en la zona hotelera, ¿no? De las playas, del acceso a la población y demás. El problema, entonces, tratando de resumir, se toman decisiones desde puntos de vista o profesionales o actores que no cuentan con toda la información idónea para hacer de la mejor manera que la decisión que se tome genere los mejores impactos positivos y tratando de minimizar esas repercusiones. Y también siento eso, ¿no? La inmediatez, gestiones que en poco tiempo tienen que presentar resultados, juegan en contra de poder planear, de poder considerar crecimientos, de poder considerar problemas de vialidades que viene aparejado con una decisión como una inversión, ¿no? La falta, y también eso, ¿no? Creo que todo se puede consultar. Siempre el trabajo en equipo y la consulta ciudadana con expertos puede llegar a mejores soluciones y no quedarse con las bondades que nos venden de los proyectos, ¿no? Bien, ahora vamos al tema de la calidad en el turismo, calidad en el servicio, la competitividad, que es un elemento central en un destino, pues que ese es su principal motor, ¿no? Productivo, el turismo. ¿Qué necesitamos hacer con la población para la conservación, para la preservación, para lograr que este destino sea competitivo, pero parar con la depredación que se está teniendo en esta ciudad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, podríamos hablar de las playas, ¿no? Eso es un lugar clásico en donde podemos ver problemas ambientales que repercuten al sector turístico, porque, como bien dices, es el principal atractivo del Caribe, ¿no? La playa, el mar turquesa. Y sí es un tema preocupante el estado de las playas en términos de la basura. A mí estoy con esta campaña del popote, ya he hablado seriamente con mi hijo de los problemas que trae el plástico y el popote y disminuir el consumo de plásticos. Por ejemplo, no compro latas de aluminio en nada, compro envases retornables de vidrio, trato de hacer eso. Entiendo que culturalmente a la población le gusta ir a la playa con su cervecita, las hieleras y demás, pero es importante el tema de la educación con respecto a la basura, porque todo lo que hagamos en la playa que quede en la arena repercute en el ecosistema, ¿no? Y no sé, todos dicen es cuestión de educación,
palabras dichas y demás, yo creo que deberían tomarse quizás acciones más graves, o sea, empezar con multas, el tema de exigir al usuario de la playa, que no me parece un despropósito, es que se lleve la basura que generó, que vaya preparado con bolsas y que toda la basura que generó se la lleve, porque sabemos los kilómetros de playas que tiene la zona hotelera, por ejemplo, y la dificultad para recolectar la basura en la playa, pasando por las entradas. Yo creo que una buena medida sería imponer esta necesidad de que haya control en la playa como multas. Fíjate el problema del alcoholismo y la conducción, ¿cuándo se disminuyó? Con los alcoholímetros. ¿Te das cuenta? Esta ciudad de Cancún está muy cercana ya a cumplir sus primeros 50 años de existencia. Adulto joven, no, adulto maduro ya. Sí. La madurez. ¿Qué debemos de hacer para por lo menos contar con otros 50 años de este paraíso? Desde este enfoque turístico y social, ¿qué es lo que nos hace falta? Tomar acciones con respecto a conservar la calidad ambiental, físico-ambiental me refiero, para mí es primordial. En cuanto a los ecosistemas, en cuanto al vertido de agua sin tratar a nivel subterráneo, sabemos la conformación geológica de la península de Yucatán, todo lo que se vierte y los pozos terminan en las napas de donde sale el agua para consumir. Ese es un problema primordial. Y también para mí la continuidad y la mejora de la comunidad, de la ciudad, tiene que ver con trabajar mucho en el desarrollo urbano y el desarrollo social de Cancún. Creo que es la pata más rezagada de Cancún. Ponerse seriamente a armar. Y el problema es que no es un plan de 3 años como duran las gestiones municipales, es un plan a largo plazo. Hay que pensar en la calidad urbana del poblador, en sus vialidades, en sus servicios públicos, en el transporte público en Cancún. Es momento de mirar y enfocar todas las acciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar del cancunense. Son las principales. Sí, yo giraría a mirar si queremos perdurar como sociedad y emparejar el desarrollo. En la zona hotelera es indiscutiblemente un punto de alto desarrollo, de alta calidad, desde todo, servicios, ambiental. Ahora nos toca equilibrar a la población, equilibrar Cancún, su zona urbana, tratando de elevar muchísimo, va a ser mucho trabajo, pero elevar las condiciones de vida, poder equilibrar esas dos zonas. Bueno, el lugar que elegí para hacer el cierre de la entrevista fue aquí, en el distribuidor vial que le llamamos ahora, donde está la réplica de la antigua torre del aeropuerto. Para mí sí es simbólica, siempre que paso la miro y me emociona, me gusta, porque creo que Cancún debe todo también al aeropuerto, ¿no? Sus 3 elementos originales fue zona hotelera, ciudad y aeropuerto. Y sin que llegaran los aviones con turistas en un primer momento no tendríamos este Cancún, ¿no? Es la puerta de entrada a este proyecto, a este paraíso, a esta ciudad. Y es tan linda la historia del aeropuerto. Originalmente la primera pista estaba en la avenida Cabá, con Rojo Gómez, y la torre, la original, estaba, todos lo dicen, a donde está ahora la Casa de los Abuelos, al lado de la Comercial Mexicana. Ahí estaba la sala de espera con la torre al lado, y que la pavimentación y esa inclinación y dirección que tiene la avenida Cabá tiene que ver con que fue la primera pista de lo que funcionó como aeropuerto en un primer momento. Entonces me parece que lo pensaron muy bien dónde poner la réplica, en donde nace la avenida Cabá, en la puerta de entrada de Cancún, para que el visitante la vea, la comprenda y también
es símbolo del desarrollo turístico, pero también quiero destacar algo, es símbolo de la cultura maya, ¿no? Porque la torre del aeropuerto estaba hecho con materiales de la zona, con la palma de chita arriba de techo, entonces también está, como siempre, abajo de todo Cancún está el poblador maya con su conocimiento, con su cultura, construyendo la ciudad. Y creo que en esta torre del aeropuerto se combinan los dos aspectos. Por eso me gusta este lugar y mi idea de terminar la plática aquí, compartiendo esta mañana en Cancún con ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado conocer un poco mis opiniones sobre la ciudad. Gracias.